Bien, lo que quiero que veamos es un ejemplo. Un ejemplo sencillo donde nosotros resumimos un poco lo que estuvimos viendo, y la idea es también familiarizarse con el emulador, ¿sí? Lo que me interesa en particular es que ustedes ya de entrada empiecen a utilizar este emulador y que entiendan cómo son cada una de las partes y dónde ir a mirar cada una de las partes de este emulador. Bueno, ¿dónde veo las variables? ¿Dónde veo la memoria principal? ¿Dónde veo que se modifican mis variables? ¿Sí? Y entonces vamos a ver eso ahora con un ejemplo práctico. De vuelta, ver esto de memoria segmentada. Por un lado, dónde están mis variables dentro de esa memoria segmentada, cómo la veo, cómo se modifica mi registro IP, qué pasa con los saltos, bueno, cómo hago un if, cómo hago un for, cómo hago un while, ¿sí? Todo en un ejemplo. En particular, el ejemplo este lo que busca es, tengo una lista o un arreglo o un vector de pesos, ¿sí? Imagínense, tengo que pesar n cantidad de elementos. En este caso creo que son 10, ¿sí? Si mal no recuerdo son 10. Yo tengo que pesar 10 elementos, ¿sí? Y tengo que ver si puedo, quiero ver si, y no tengo una balanza y no conozco cuál es el peso máximo de la balanza. Entonces, quiero ver si el peso, ¿sí? Supera una capacidad máxima en particular, ¿sí? Quiero ver si la cantidad de cosas que tengo que pesar lo soporta mi balanza, ¿sí? Soporta mi balanza. En este caso yo le puse un valor arbitrario que es 25. Simplemente es un ejercicio de juguete o de prueba es decir, bueno, tengo una lista de cosas a pesar y quiero saber si mi balanza lo supera o no. Si lo soporta, me va a dejar un valor, en el registro de L, ¿sí? Y si no, me va a dejar en AL el peso, y si no, ¿sí? Si no, lo que va a hacer es ponerme, si lo supera, va a ponerme el valor 0, me va a poner el valor FF en el registro L. De vuelta, tengo una lista de pesos, vamos a agrandar esto, ¿sí? Tengo una lista de pesos, una lista de cosas que quiero pesar, ¿sí? Que tienen estos pesos, y quiero saber si supera la capacidad máxima, supónganse una balanza. Un ejemplo totalmente de prueba, ¿sí? Para ver y repasar lo que estuvimos viendo recién. Fíjense, lo primero que voy a hacer es inicializar que, recuerden que recién dijimos, vamos a trabajar con el segmento de datos. Entonces, nosotros con esta instrucción @data y cargarlo en el registro X y después pasarlo al DS, lo que estamos diciendo es, le estamos pidiendo, ¿sí? Estamos pidiendo que nos dejen en el registro DS cuál es la dirección de memoria donde empiezan mis datos, donde empiezan mis variables, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es, vamos a resolver esto de dos maneras, ¿sí? Entonces, lo vamos a resolver de dos maneras diferentes. Vamos a resolver primero, ¿sí? Vamos a ir sumando los pesos, cada uno de los pesos. Vamos a utilizar SI como índice, ¿sí? SI lo voy a utilizar para acceder a las posiciones de mi vector. Fíjense que SI lo inicialicé en 0, entonces la primera vez va a tener 0, la segunda vez lo voy a incrementar acá, va a tener 1, así sucesivamente hasta que O, ¿sí? Fíjense que acá estoy comparando y le estoy diciendo si la suma de cada uno de estos elementos es mayor a la capacidad, ¿sí? Salta a mayor y pone el valor FF. Si no, fíjense qué es lo que está haciendo. Yo CX lo inicialicé en ¿qué? En 10. Si no, va a iterar las 10 veces sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y va a sumar y me va a dejar
en AL la suma total de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Ahora bien, va a iterar, ¿sí? Va a iterar 10 veces. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer así. No, vamos a hacer así. Esto lo voy a comentar y vamos a poner acá sí, porque vamos a hacer dos pruebas. ¿Qué pasa si supera y qué pasa si no supera? ¿Sí? La idea es ver cómo funciona y que ustedes ven cómo funciona. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Voy a ir comparando y si no supera la capacidad, esto se va a iterar 10 veces, va a venir acá y le va a decir salta fin, se va a venir acá y va a terminar. ¿Estamos? Eso. Y después lo vamos a resolver de otra manera. Bueno, ¿qué sucede si en lugar de usar un for, uso un while? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es este loop acá, lo saqué y lo reemplacé por qué. Y este jump to fin, no, esto tiene que... Vamos a... Esperen. Esperen. Lo que vamos a hacer es... Me falta una parte. Move a SI,0, lo tengo que volver a inicializar. Y voy a hacer dos comparaciones. Acá arriba voy a comparar y le voy a preguntar, SI es igual a 10, ¿sí? Le digo saltada fin. Si es igual a 10, salta a fin, ¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo acá es armar un while. Le digo, mientras SI no sea 10, ¿sí? Seguí iterando, ¿sí? Con la particularidad de que si supero la capacidad, me voy también del bucle. Pero al menos lo voy a hacer, ¿sí? Si no supero, lo voy a ejecutar 10 veces. Cuando llegue a 10, me voy a ir del while, ¿se entiende? Entonces, fíjense que reemplacé este jump iterar, este loop iterar, usaba loop con CX, lo reemplacé ¿por qué? Por una comparación de SI con 10, ¿por qué? Porque SI lo voy a utilizar de índice, cuando llegue a 10 no quiero hacerlo, y un jump iterar, salto de manera incondicional. Si lo quiero ver, vamos a hacerlo de una manera que sea más fácil de ver. ¿Está? Entonces, fíjense que porque lo intenté hacia adentro para que se vea que todo esto, todo esto es lo que está dentro del for, ¿sí? Y todo esto es lo que está adentro del while. Perdón, me quedó el día ahí afuera, ¿sí? Todo esto es lo que está adentro de mi while. Yo le digo, mientras no sea 10, seguí, volví a iterar 2, volví a iterar 2, volví a iterar 2, volví a iterar 2, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a emularlo y vamos a ver cómo es el funcionamiento, ¿sí? Cómo es el funcionamiento, no solamente de eso, cómo es el funcionamiento del segmento de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá no accedo, fíjense que yo, ¿dónde está? En el add, acá, yo utilizaba la variable. Ahora, acá voy a utilizar que el segmento de datos y la posición de memoria que me dio este offset, que lo guardé en el registro BX, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Para eso vamos a ver, fíjense, vamos a ver la memoria, lo voy a poner en modo lista. ¿Por qué les muestro la memoria? Porque quiero que vean eso, en particular lo que les decía del segmento de datos y el segmento de código. Y les voy a mostrar acá, ver
variables, ¿sí? A su vez, ¿sí? Puedo ver las variables. En este caso yo tengo dos variables, ¿sí? Y en el caso de la lista de pesos, cantidad de elementos, se lo puedo modificar. Como sé que tengo 10 elementos, le digo mostrame 10 elementos. ¿Y en qué formato? Y le puedo decir el formato que yo quiera. Los tengo en decimal. Bueno, ponerlos en decimal, ¿sí? Que es el unsigned, ¿sí? ¿Está? Entonces, tengo dos maneras de verlo. Y capacidad, bueno, yo lo quiero ver, tiene un solo elemento y lo quiero ver en formato decimal. ¿Por qué? Porque lo tengo en formato decimal. Entonces, puedo ver las variables. Puedo ver las variables. Puedo ver las variables ahí. ¿Sí? Puedo ver las variables acá o puedo ver las variables en el... Puedo ver las variables ahí o puedo ver las variables directamente en la memoria, ¿sí? Y eso es lo que quiero que veamos. Fíjense, ¿cuáles son las dos primeras instrucciones que voy a ejecutar? Acá tengo las instrucciones que voy a ejecutar. Y fíjense en particular qué voy a tener. Dijimos, teníamos dos registros que representaban a nuestros segmentos, que era el segmento de datos, que era donde estaban nuestras variables, y el segmento de código, que era donde estaban las instrucciones de nuestro código. Fíjense que acá, ¿sí? Acá en particular, déjenme que aprieto acá, ahí está. Fíjense que acá en particular tengo el registro CS, ¿sí? El registro CS me dice dónde están mis instrucciones. Fíjense, ¿qué valor tiene? Tiene el CS. Tiene el valor, tiene el valor 0721 en hexa. Fíjense que acá, ¿qué va a aparecer? 0721. ¿Y cuántos lugares me voy a desplazar? Bueno, la cantidad de lugares que me diga este registro IP o este puntero de instrucción, ¿sí? Este puntero de instrucción en particular me va a decir cuántas, cuál es la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. En este caso, la siguiente instrucción a ejecutar es la 00, ¿sí? Que es move AX lo que está en @data, ¿sí? Si yo ejecuto esa instrucción, fíjense que en AX me puso que 0720. Fíjense que la instrucción en particular, ¿sí? Esta instrucción que está en la posición 0, dice move AX 0720 en hexa. Fíjense qué dirección tiene el registro IP, el puntero de instrucción. Tiene la posición 0003. Fíjense que esta instrucción que tengo que ejecutar, que es la DS, move ADS, el AX, está en la posición de memoria del segmento de datos, en la posición de memoria 0003, ¿sí? Que es la que me dice el puntero de instrucción que tengo que ejecutar, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué sucede. Ahora más adelante vamos a ver qué sucede con el tema de las etiquetas, ¿sí? Pero siempre el registro IP, el puntero de instrucción, me va a decir la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar, ¿está? Bien, voy a ejecutar la siguiente instrucción y me va a dejar, fíjense que se ponen azul los registros que se alteran, que se mueven. Entre el registro CS y el registro IP yo armo la dirección real de la memoria, o sea, tengo la dirección de la memoria donde se encuentra esa instrucción en particular, de la memoria principal, ¿sí? ¿Se entiende? El registro IP es, en cierto modo, un desplazamiento, es, bueno, ¿cuál es la próxima instrucción que tengo que ejecutar, pero dentro del segmento? ¿Se acuerdan que decíamos? Bueno, yo tengo el segmento de código y el segmento de datos, ¿sí? Están en la misma memoria principal, pero en partes, en segmentos diferentes, dentro de la misma memoria principal, pero en algún momento dentro de la memoria empiezan mis datos. Bueno, el CS me dice, bueno, ¿en qué porción de toda la memoria principal empiezan mis instrucciones? Que la voy a armar entre el CS y la cantidad de desplazamientos que tenga ahí, ¿se entiende? Y lo mismo sucede con el DS, ¿sí? El DS pasa exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede con el SS.
¿sí? Que el SS lo vamos a ver más adelante en la práctica 2, pero lo mismo sucede con el SS. Me está diciendo entre el SS y lo que yo me desplace voy a obtener el dato real. De vuelta, es una posición de memoria de la memoria principal. Pero hacen referencia a una posición de memoria, ¿sí? Después vamos a ver que estos BP y SP también los vamos a utilizar, ¿sí? Y esto también, en cierto modo, le estoy diciendo, bueno, desplazate cierta cantidad de lugares, o dentro de un vector, o dentro de un arreglo de un vector, ¿sí? O dentro de la memoria principal. Pero en el fondo es un número que me permite acceder a la memoria, ¿sí? Y en particular nosotros nos vamos a centrar en estos tres segmentos: de código, de datos y de pila. En particular, fíjense que ahora me dejó en el registro DS, me dejó que la dirección de memoria donde empiezan mis datos. Si yo vengo acá y en lugar de 0721 le pongo 0720, ¿sí? 0720 y actualizo, fíjense qué sucede. Donde empiezan mis variables, que voy a tener las variables. Fíjense qué datos tengo en la 0720 si me desplazo 0 lugares. Voy a tener que el 1. ¿Cuál es el primer elemento? El 1. ¿Cuál es el segundo elemento? El 5. El tercer elemento, el 3. ¿Sí? Fíjense que voy a tener todos mis datos. Y acá tengo el valor en decimal en esta columna y el valor en hexa en esta columna. Hasta que en un punto, fíjense que voy de la 0 a la 9, tengo 10 elementos. En la siguiente posición de memoria que voy a tener el 25, que era el valor que había puesto acá. 25, que es el 19 en hexadecimal, ¿sí? Ahora bien, fíjense, la siguiente instrucción que tengo que ejecutar, ¿cuál es? La 05. La 05 voy a tener move SI 0000, ¿sí? Que es esta instrucción que voy a ejecutar. Ejecuto, me pone en el registro SI, ya tenía 0, por eso no se pinta de azul. El registro X, ahora vamos a ver, fíjense, la siguiente instrucción, ¿cuál es? La 0008, el IP, el registro IP que tiene 0008, ¿sí? El registro X lo vamos a poner en 0, ¿sí? Fíjense que el registro X se puso en 0, se puso en azul. El registro de X está en 0, con lo cual no se va a poner en azul, pero si tuviera algún valor lo pondría en 0. Y ahora fíjense, el registro CX, ¿qué vamos a hacer en el registro CX? ¿Sí? Le voy a poner el valor 10, que es 0A en hexadecimal, ¿sí? Y ahora quiero que veamos cómo funciona esto. Fíjense qué es lo que está haciendo, el emulador. Le dice, suma a L lo que tengas entre corchetes en la posición SI, ¿sí? Este corchete SI me está diciendo, anda al segmento de datos, anda a este segmento de datos a la memoria y desplazate a la dirección SI, ¿sí? Y desplazate a la dirección SI. Entonces, la dirección SI, ¿qué valor tiene? SI tiene el valor 0. Entonces, ¿qué me va a traer de este segmento de datos? Y va a poner en AL, ¿qué va a poner en AL? El valor 0, ¿sí? Perdón, el valor 1, el dato que tenga, ¿sí? La dirección 0, perdón, tiene el valor 1. Entonces, ¿qué va a traer a AL? ¿Qué trajo a AL? El valor 1, ¿sí? Voy a cerrar esto y lo voy a volver a ejecutar para que se vea la diferencia. Para que se vea la diferencia en algo. Fíjense, ¿qué sucede si yo esta variable que tengo acá la pongo acá abajo? ¿Sí? Ya la lista de pesos no va a estar en la posición 0 de mi segmento de datos, sino que va a estar en la posición 1. Y fíjense, vamos a ver esto. View, variables, view, memory, list, y lo vamos a achicar, ¿sí? Fíjense la diferencia. Voy a ejecutar y me voy a ir a la misma instrucción, me voy a ir hasta esta, ¿sí?
Fíjense qué sucede, qué cambió ahora. Fíjense que antes nosotros teníamos SI solo entre corchetes. Ahora, ¿qué me está diciendo? Anda al segmento de datos, a la posición de memoria SI más 1. ¿Por qué? Dijimos que el registro de S tiene el valor 0720. Entonces vengo acá, pongo 0720, actualizo. Fíjense que tengo en la posición 0 ahora. En la posición 0 voy a tener la variable esta, la variable capacidad. ¿Sí? Voy a tener la variable capacidad, que tiene el valor 25 en decimal o el 19 en hexa. ¿Sí? Ahora, fíjense que la variable lista de pesos está en la posición de memoria, ¿sí? 0720 0001. Entonces, ¿qué me está diciendo acá la conversión? Fíjense que la variable lista de pesos desapareció. ¿Por qué se convirtió? Por la dirección de memoria de donde empieza la variable. ¿En qué dirección de memoria empieza la variable? Y arranca en la posición 0001. Entonces, ¿qué va a hacer? La posición de memoria 0001 le va a sumar lo que tenga, ¿sí? Lo que tenga entre corchetes. ¿Qué tengo entre corchetes? SI. Entonces, me va a guardar en el registro AL, me va a guardar lo que tenga la posición de memoria 0001 más SI. ¿Qué tengo en la posición 0001 más SI? ¿Sí? SI en este caso ahora está en 0. Va a tener el valor 1, ¿sí? En el valor 1. Y eso lo va a guardar, se lo va a sumar a L, que a L está en 0. ¿Sí? Fíjense que ahora L va a pasar a tener el valor 1. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente instrucción que tengo que ejecutar? La 014. ¿Sí? Que tiene el puntero de instrucción. Fíjense que acá me dice 0721, 0721, 0014. 0721, 0014. Y fíjense, ¿qué es lo que va a hacer? Comparo AL con ¿qué? Con capacidad. ¿Y capacidad dónde está almacenado? En la posición 0 de la dirección de memoria, ¿sí? En la dirección de memoria 0 dentro del segmento de datos, ¿sí? La posición 0 dentro del segmento de datos es ¿sí? El dato que tiene es 25. Entonces, ¿qué va a comparar? AL con 25, ¿sí? Comparo AL con 25. ¿Es mayor AL que 25? Y la realidad es que no. ¿Se acuerdan que iba a saltar este JA? Lo que hacía era saltar si era mayor, ¿sí? Fíjense en qué se convirtió esta etiqueta mayor. ¿En qué se convirtió esta etiqueta mayor? Se convirtió en una dirección de memoria, ¿sí? ¿Una dirección de memoria de qué? Una dirección de memoria dentro del segmento de código. Fíjense qué posición de memoria tiene fíjense, la etiqueta mayor que tiene. Me dice salta si no es menor o igual, ¿sí? Dice hot jump not below equal, ¿sí? Fíjense que el mayor, ¿por qué lo convirtió? ¿El mayor en qué lo convirtió? En si no es menor o igual, ¿sí? Si lo analizamos es exactamente lo mismo, ¿está? Es lo mismo decir saltá si es mayor o saltá si no es menor o igual, ¿sí? Es lo mismo dicho de otro modo. Ahora, fíjense que ese mayor se convirtió en 001F. ¿Y qué hay en la 00? Vamos a venir acá, voy a venir acá al segmento de código, voy a poner 001F. Vamos a ver qué hay ahí, ¿sí? Fíjense que hay mu AL 0F. ¿Qué instrucción es? Fíjense que es la instrucción a la cual yo debería saltar, ¿sí? Yo debería saltar ¿a dónde? Si es mayor, ¿sí? Debería saltar a la etiqueta mayor. ¿Qué instrucción se debería ejecutar? Esta. Entonces, fíjense, las variables ¿por qué se convierten? En una dirección de memoria dentro del segmento de datos, ¿sí? ¿Y las etiquetas en qué se convierten? Las etiquetas se convierten en una dirección de memoria dentro del segmento de códigos, en la dirección de memoria a la cual yo tengo que saltar, a la instrucción, la dirección de memoria de la instrucción a la cual yo quiero saltar. En este caso, yo quería saltar a esta, y fíjense que la etiqueta mayor tiene 0, 1F, si yo de vuelta, vamos a ponerlo,
pongo 1F y aprieto Enter, la instrucción que voy a saltar es a esta. Cuando yo le hago clic, fíjense cuál me marca que es la instrucción que va a ejecutar. Sí, se ve la diferencia. Acá los nombres desaparecen. Los nombres desaparecen y se convierten en ¿qué? En direcciones de memoria. De vuelta, si es una variable, en una dirección de memoria del segmento de datos. Si es una instrucción, es una dirección de memoria dentro de mi segmento de código. ¿Está? Entonces, fíjense, vamos a seguir ejecutando. Ejecuto, ¿sí? ¿Es mayor? No, la realidad es que no era mayor. Entonces, fíjense que sigue ejecutando, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar la siguiente instrucción. Incrementa SI. SI, ¿qué valor tenía? Tenía el valor 0. Ejecuto la siguiente instrucción. Ahora SI tiene el valor 1, ¿sí? Y fíjense que voy a hacer loop iterar. Y de vuelta, ¿qué aparece acá? Aparece un valor, ¿sí? Un valor que es este 0111, ¿sí? Fíjense que pasa si pongo 0111 acá, ¿sí? Me va a mandar a la dirección de memoria donde va a hacer la suma y va a guardar ese valor SI, ¿sí? De vuelta, las etiquetas vemos que se convierten, ¿por qué? ¿En qué se convierten? Se convierten en una dirección de memoria de la siguiente instrucción que vamos a ejecutar, ¿sí? Voy a volver a ejecutar. Vamos a ver que va a volver ¿a dónde? Va a volver acá, ¿sí? ¿A dónde va a volver? Va a volver a la dirección 11. ¿Qué hizo? Reemplazó el loop que hizo, reemplazó el valor del registro IP. Y de vuelta, cuando modifico el valor del registro IP, ¿cuál es la siguiente instrucción que tengo que ejecutar? La 011. ¿Está? Entonces, fíjense que ahora SI tiene el valor 1. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a sumar 01, que es la posición de donde empieza. ¿Sí? Recuerden que 01 es donde empieza la lista de pesos, ¿sí? Y le va a sumar lo que tenga SI. SI que tiene 1. O sea que 1 más 1 va a obtener el dato de la dirección de memoria 2. ¿Sí? ¿Qué dato tiene? El 5. ¿Qué va a sumar? A AL le va a sumar 5. ¿Sí? Sumo 5. ¿Sí? O sea que AL pasó a tener el valor 6. Sumé 1 más 5. ¿Está? Va a comparar de vuelta. Compara con capacidad de vuelta. Capacidad estaba en la posición de memoria 0. ¿Sí? Comparo. 6 es mayor que 25. No. ¿Sí? Lo compara. Cuando hace este salto no va a saltar, ¿sí? Incrementa SI, de vuelta SI pasa a tener el valor 2 y vuelve a iterar, ¿sí? Ejecuto de vuelta, va a sumar el valor 3, ¿sí? Fíjense que 6 más 3, 9, comparo, ¿sí? No es mayor, no vuelvo a iterar, ¿sí? Va a sumar ahora, fíjense, SI tiene el valor 3, más 1, 4. 4, le va a sumar 8, 9 más 8, 17, ¿sí? 17 en hexadecimal, ¿sí? Es el 1, 1. Comparo, no es mayor y vuelvo a incrementar y vuelvo. Fíjense qué sucede con esto. ¿Qué pasó con CX? Fíjense qué sucede con el CX ahora. Dijimos que hacía el loop, decrementaba el CX, ¿sí? Y se preguntaba si era 0. Ahora, fíjense que CX arrancamos en 10, ¿sí? Arrancamos en 10 y ya vamos por el 7. Fíjense, se volvió a decrementar, ejecuté el loop y se volvió a decrementar, ¿sí? Está en 6. Volvemos a ejecutar, ¿sí? Suma es 1, 3 en hexa, es mayor. Fíjense que tenemos que superar el 1.9, estamos en 1.3. Vuelvo a iterar, fíjense que ahora el CX va a pasar de 6, va a pasar a 5, ¿sí? Vuelvo a ejecutar, sumo, tengo 1.7, sigue siendo menor que 1.9, ¿sí?
vuelvo a incrementar, voy al siguiente, y ahora ¿qué voy a sumar? Lo que tenga en SI más 1 de vuelta. SI está en 6, más 1, 7. ¿Qué tengo en 7? Voy a tener 6, fíjense. Voy a sumar al 17, al 1, 7 le voy a sumar 6. Voy a tener 1D. 1D es mayor a 1,9. ¿Sí? 1D es mayor a 1,9. Entonces, como es mayor a 1,9, lo voy a comparar. Y en este caso va a saltar. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Sí? ¿Y a dónde va a saltar? A esta instrucción, a la 1F. ¿Sí? Fíjense que va a saltar a la 1F. ¿Sí? Ahí tenemos y ahí vemos, ahí vimos cómo ejecutar paso a paso y vimos que las direcciones de memoria, las variables se convierten en direcciones de memoria, las etiquetas se convierten en direcciones de memoria. Y vimos cómo utilizar el loop, ¿sí? Y vimos cómo utilizar el loop, ¿sí? Vamos a ver qué sucede ahora si resolvemos lo mismo, pero en lugar de utilizar un for, utilizamos un while. Vuelvo el SI en 0, ¿sí? Y fíjense que vamos a trabajar acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, yo a una dirección de memoria a una variable le puedo pedir cuál es su dirección de memoria, ¿sí? Y fíjense que este offset lo que me va a hacer es decir, dame la dirección de memoria de lista de pesos. ¿Dónde dijimos que empezaba lista de pesos? ¿Dónde empezaba lista de pesos? Empezaba, ¿sí? Empezaba en la dirección 0001. Fíjense qué es lo que está haciendo acá. Me va a asignar a BX, ¿qué valor? El valor 0001, que es la posición de memoria dentro de este segmento de datos, ¿sí? Entonces, fíjense que BX tiene el valor 0001. Ahora bien, le asignamos el valor a BX y ahora lo que voy a hacer es comparar el SI ¿con qué? Con 10. Entonces, SI ¿qué valor tiene? 0. ¿Es igual a 10? No, no es igual a 10. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a saltar al final, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar ¿qué? Acá es lo mismo si utilizo ds2 corchete o si utilizo directamente el corchete. Van a ver que funciona igual. Si se olvidan el ds2 va a funcionar de la misma manera. Ahora bien, fíjense ¿qué tengo acá? BX, me voy a pasar a la siguiente instrucción. BX ¿qué valor tiene? BX tiene el valor 0,1 porque dijimos que tenía la posición de memoria donde empieza. Y SI 0. Entonces, ¿qué va a sumar a L? Lo que tenga en BX más SI. BX más SI es 1 más 0. 1 más 0. ¿Sí? Tengo la 1. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a sumar en AL? El valor 1. Ahora sí aparece el 1. ¿Sí? Comparo, ¿sí? Comparo a L con la capacidad ¿dónde estaba? En la posición 0000, ¿sí? 0000. Lo comparo, 1 no es mayor, o sea, entonces va a seguir iterando. Fíjense, incremento SI, SI va a pasar a valer 1, ¿sí? SI va a pasar a valer 1 y voy a volver a iterar 2, ¿sí? Que es este iterar 2. Fíjense, ¿por qué se reemplazó? Por la 129 vamos a volver acá, ¿sí? A la instrucción esta, ¿sí? Fíjense que acá el IP me va a poner me va a sacar el 01, me va a poner 00 y me va a poner IP 29, ¿sí? ¿Sí? 0029 y volvió a dónde? Volvió acá. El salto incondicional no es más que eso, ¿sí? Vuelvo a comparar, SI es 1, es igual a 10, no. Vuelvo a sumar el siguiente elemento, SI, ¿qué valor tiene? SI tiene el valor 1, más BX, ¿qué valor tiene? El 1, porque el BX tenía la posición de memoria donde empezaba, ¿sí? Entonces, le sumé el valor 5, tengo el valor 6, comparo de vuelta con la capacidad,
¿sí? Y sigo iterando. Incremento ese i, lo pongo en 2, vuelvo ¿a dónde? A donde comparaba el SI. Vuelvo, ¿sí? Vuelvo a esta comparación. ¿Está? Vuelvo a comparar, no son iguales. Fíjense que tengo 6. Vuelvo a sumar, ¿sí? Y así sigo iterando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya sabemos que en un momento la suma supera la capacidad, ¿sí? 13, 17. Y ahora cuando haga la siguiente suma me va a dar 1D, ¿sí? Comparo y esta capacidad me va a dar que es mayor y me voy a saltar a mayor 2, ¿sí? Y voy a poner el valor FF. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué sucede cuando no supera la capacidad, ¿sí? La idea es también ver qué sucede con eso. ¿Quedó claro? Vimos cómo funcionaba un for, vimos cómo funcionaba un while con un if acá en el medio, vimos cómo funcionaba este if acá. Si es mayor te vas, si no te quedas. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo que la capacidad es 100 en lugar de 50? ¿Sí? Vamos a emular, porque en ese caso no vamos a llegar a 100 y vamos a iterar solamente 10 veces. ¿Sí? Vamos a ver las variables, vamos a ver la memoria, vamos a ver los flags, ¿sí? Vamos a ver la memoria como una lista. Vamos a ver la memoria como una lista y nos vamos a venir a la vamos a venir a la 0720 porque sabemos que está en la 0720. ¿Sí? Lo que les decía, vamos a ver qué sucede en este caso cuando no supera la capacidad. De vuelta, fíjense que para el for lo que hacemos es definir el valor de la cantidad de veces que queremos iterar ese for, ¿sí? Lo dejamos en CX, CX va a estar en 10, ¿sí? CX va a estar en 10 y ahí empezamos a sumar, ¿sí? Y acá quiero que vean qué sucede con el CX. Fíjense, el loop iterar, ¿qué va a hacer? Va a volver a la posición esta, a la 011, ¿sí? Entonces, este loop iterar va a volver a la posición 11. ¿Y qué sucede con CX? Fíjense que CX tiene 0A y va a volver a ejecutar, ¿sí? Vuelvo a ejecutar, CX va a estar en 9 ya, ¿sí? Vuelvo el loop, fíjense que ahora me va a volver el CX a 8. Ahora, vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede cuando el CX llegue a 0. ¿Sí? 3, decremento otra vez 2, ¿sí? El 1, ¿sí? Fíjense que el SI ahora está en 9 más 1, vamos a estar en la posición 0A, que es el último elemento, ¿sí? Vamos a sumar el último elemento y SI, el CX está en 1, o sea que tiene lógica, sumamos el último elemento y fíjense que va a hacer el loop. El loop va a decrementar, esto se va a poner en 0, pero no va a volver a saltar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese loop? Va a seguir ejecutando esta instrucción que es el jump a fin, ¿sí? JMP, fíjense que el loop, el CX está en 0 y siguió ejecutando el jump a fin, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Salta al final, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es modificarlo para que no salte al final y que poder seguir ejecutando el while. Quiero que vean cómo funciona el while, ¿sí? Cerramos. Lo que vamos a hacer es comentar o JMP iterar 2. No. Vamos a ponerle while y vamos a hacer así. A ver si me toma el while o me lo toma como una palabra reservada. Ahí está.
Ahora fíjense que lo que voy a hacer es, me voy a parar acá y le voy a decir lo que les comentaba hoy, debug, y le digo, ¿por qué? Porque no empecé a ejecutar, creo. Le digo, vení acá, debug, set breakpoint, y lo que va a hacer es, me va a ejecutar hasta dónde, hasta que llegue a esa instrucción, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Variables, ver memoria como una lista, como la chico acá, 0720 2.0000, actualizo, ¿sí? Fíjense qué sucede, ahora lo vamos a ver y voy a ver los flags, ¿sí? Fíjense qué sucede, todavía no inicialicé el segmento de datos, ¿sí? Ejecuté, pero el registro de ese no tiene el valor 0720, ¿sí? Fíjense que lo que tengo en memoria es basura, ¿sí? Ahora, cuando ejecute esta instrucción, tengo los datos acá, pero todavía no tenía cargado el registro de ese, ¿sí? Ahora, a partir del registro de ese voy a poder acceder a estos datos del segmento de datos. Bien, voy a ejecutar y se va a parar ¿dónde? ¿Sí? Se va a ejecutar y se va a parar en ese punto que es donde habíamos marcado el breakpoint, ¿sí? Ahora bien, vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede con el while, ¿sí? ¿Qué sucede con el while? Ejecuto paso a paso, de vuelta el offset que me va a dar la dirección de memoria de la variable lista de pesos, donde empieza en la posición 1, ¿sí? Fíjense que ahora el valor lo modificamos para que el valor sea 100, ¿sí? Que la suma de pesos tenga que superar los 100, cosa de poder iterar todas las veces, iterar toda la regla, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Fíjense que el JE lo reemplazó por el J0. ¿Por qué? Porque lo que hace en el fondo es una resta. Y vamos a ver qué sucede. Si sumo, el valor AL tiene 1. ¿Se acuerdan que sumamos 1, 3, 1, 5, 3, 8, 2? ¿Sí? Vamos a ir sumando cada uno de los elementos. Incremento el SI, el SI va a estar en 1. ¿Sí? Y vuelvo a iterar 2. Comparo, SI es 1 con 10. Lo resto, ¿sí? No me va a dar 0. Fíjense que voy a ir restando. Incremento el SI. Vuelvo a iterar. Resto, o sea, comparo. ¿Sí? No me dio 0. Vuelvo a iterar. ¿Sí? Vuelvo a restar, SI lo tengo en 3, vuelvo a restar, ¿sí? 4, ¿sí? SI va a estar en 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y fíjense que ahora SI va a estar en A, que es 10, y vamos a ver qué sucede acá, ¿sí? Comparo, ¿llegué al final? Sí, llegué al final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense qué sucede con el flag de 0. Mirá, vamos a volver para atrás. Fíjense el flag de 0. ¿El flag de 0 en qué valor está? Está en 0. Cuando yo resto A, que es este 10, con lo que tiene SI, que es 10, el flag de 0, ¿qué se va a poner? En 0. ¿Sí? Es por eso que esta instrucción dice jump, salta hacia 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que resto y automáticamente el flag de 0 se pone en 1 y se pone en rojo, ¿sí? El flag de 0 se puso en 1, ¿sí? El flag de 0 se puso en 1 y acá va a saltar, ¿cuándo va a saltar? Si es 0. ¿Es 0? Sí, es 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a saltar al final, ¿sí? Nada, eso es un poco lo que quería mostrarles. Cómo iterar con un while, cómo iterar con un for, cómo hacer un if. ¿Sí? Las 3 instrucciones. Y por último, lo que quería mencionarles es, y que lo voy a comentar acá y lo vamos a ejecutar, ¿sí? Una última aclaración que ya se los hice, ya les hice esa aclaración, lo vamos a poner acá arriba para ejecutarla rápido, ¿sí? Una aclaración que la tienen en los otros videos, pero no está de más volver a mencionarla.
Fíjense, nosotros tenemos la variable lista de pesos, view, variables view memory, ¿sí? Lo vamos a ver de las dos maneras, 0720, ¿sí? 0, lo vamos a ver de las dos maneras, lo vamos a ver por un lado en la memoria y por el otro lado lo vamos a ver acá, ¿sí? En las variables. Fíjense qué sucede si yo a las variables, ¿sí? ¿Qué sucede si yo acá a la variable capacidad en lugar de... Ah, bueno, lo tengo mal, incluso, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, ¿qué sucedió acá? Capacidad me había quedado con 10 elementos, ¿sí? La primera variable me había quedado con 10 elementos, pero antes la variable lista de pesos estaba arriba. Fíjense, 10 elementos, ¿y qué sucede? Capacidad tiene un solo elemento que es 100, que es el número 100. Como yo le puse mostrarme 10 elementos, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar las direcciones de memoria siguientes, que corresponden a otra variable, que es esta variable lista de pesos, que esta variable lista de pesos tiene 10 elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que la siguiente posición de la variable capacidad pertenece a otra variable que es lista de pesos, pero son variables consecutivas, son posiciones de memoria consecutivas. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Fíjense qué sucede si yo escribo esto al revés, ¿sí? ¿Qué sucede si yo escribo esto al revés? Vamos a ponerle 21 para que no se genere confusión, ¿sí? ¿Qué sucede si yo escribo esto al revés? Fíjense, vamos a ver view variables, view memory, de vuelta 0720, lo vamos a ver como una lista. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? La variable capacidad va a tener un elemento que es el elemento 100. Fíjense qué sucede si yo acá le digo dame 11, ¿sí? Me va a estar mostrando la siguiente posición de memoria que pertenece a la variable capacidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Fíjense que si yo ejecuto este programa, yo tengo que en la posición A en la posición 9 tengo el último elemento que es el 21, ¿sí? Era el número 21, que era el último número que habíamos agregado ahí al final, ¿sí? Entonces, el último elemento es el 21. La siguiente posición de memoria pertenece a la variable capacidad. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta con respecto a Assembler? Que esto me puede suceder. ¿A qué me refiero? Fíjense qué sucede si yo le digo lista de pesos, la variable lista de pesos, le digo en la posición 11, ¿sí? En la posición 11. ¿Qué tengo en la posición 11? ¿Sí? En la posición 11, ¿sí? Tengo la variable 100. Assembler no me va a decir nada si yo me voy afuera del rango de mi vector o de mi arreglo. No se va a quejar. ¿Por qué? Porque fíjense que lista de pesos en la 11 lo que hizo fue sumar la variable lista de pesos donde empieza, en la posición 0. ¿Y el índice cuál es? 11. ¿Qué es la letra B? Bueno, ¿existe la dirección de memoria 000B? Sí, existe. Aunque pertenezca a otra dirección, a otra variable. ¿Por qué? Porque desaparecen. Desaparecen las variables como las conocemos, ¿sí? Se convierten en una dirección de memoria. ¿Esa dirección de memoria existe? Sí existe. ¿La dirección 000B existe? Sí existe. Bueno, asignarle el valor de L. ¿De L que tiene? El valor 0. Entonces, ¿qué va a hacer? A esta variable, ¿sí? Que era capacidad, que tenía el valor 100, ahora la voy a escribir. Fíjense que Assembler no se va a quejar y me va a poner el valor, ¿sí? Me debería haber puesto el valor 0. Perdón, en la dirección B. Me pasé 1, ¿sí? En la dirección B, ¿sí? Me puso el valor 0. Está. Yo me puedo ir afuera del rango. Y no pasa nada, ¿sí? No se va a quejar. Si yo acá pongo la dirección 10, fíjense que lo vamos a cerrar. Vamos a poner acá en lugar de la 11, vamos a poner la 10, ¿sí? Si yo pongo la 10, recuerden que el índice empieza en el 0. View variable, view memory, ¿sí? Si yo pongo la 0, ¿sí? Si yo pongo la dirección 10, vamos a ejecutar esto, ¿sí?
Si yo pongo lista de pesos en la posición 000A, en la 000A, perdón, en la 000A tengo la variable capacidad. Si yo la ejecuto voy a estar pisando la variable, fíjense que voy a estar pisando, lo puedo ver de vuelta de dos maneras, o lo veo acá o lo veo acá, ¿sí? Pero cuando yo ejecute voy a estar pisando la dirección de memoria y le voy a estar poniendo el valor 0, ¿sí? Entonces otra de las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de manejar un vector, y no solamente, y por qué se los menciono, porque tengo que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar el índice, de utilizar el CX para el loop, cuántas veces tengo que iterar, y de utilizar, ¿sí?, un índice para el while. Por ahí es más complejo en el while. ¿Por qué? Porque depende si esta comparación la hago arriba o la hago abajo después de incrementar, ¿sí?, me puede llegar a cambiar la posición del índice. Assembler no se va a quejar si me caigo del vector, ¿sí?, pero tengo que tener en cuenta que no voy a tener el resultado que espero. Nada, tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas. Nada, eso era lo que quería que viéramos por hoy, que viéramos, bueno, de qué manera accedo a un vector, de qué manera accedo al segmento de datos, cómo puedo obtener los datos de una variable a través de su posición de memoria, ¿sí? No solamente a través del nombre, sino a través de su posición de memoria. Esto que estamos haciendo acá, bx más si. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? ¿Sí? Y con esto termino y los libero. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Fíjense que podría haber utilizado, en lugar de utilizar bx más si, en lugar de incrementar si, incremento, o sea, utilizar solamente bx, ¿sí? Si yo utilizo solamente bx y acá en lugar de incrementar si, incremento bx, ¿sí?, fíjense que esto funciona de la misma manera. Tranquilamente podría prescindir de ese SI, de ese índice, ¿sí?, de breakpoint run, ¿sí? Fíjense que tranquilamente yo podría prescindir de ese SI y utilizar solamente bx, incremento bx, ¿sí? ¿Sí? Y me ahorro utilizar un registro. Bueno, no sé qué hice. Bueno, alguna bacana me mandé, pero puedo utilizar directamente ese bx como índice para acceder al dato, ¿sí? Nada, era un poco comentarles eso y cerrar la parte de por ahí memoria y direccionamiento para que puedan avanzar con la práctica y avanzar con los ejercicios más avanzados directamente sobre el emulador del EMU 8086.